Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Hoy comenzamos un nuevo entrenamiento. Iniciamos la segunda temporada de Escuela Deportiva de Valores. Y si estás aquí, es porque sabes algo. Que el deporte no solo forma atletas, forma personas. Y en esta temporada vamos a ir más profundo, más allá del rendimiento, más allá del marcador. Pero antes de hablar de rendimiento, de talento o de resultados, necesitamos hablar de algo más importante. Vamos a hablar de lo que realmente sostiene o rompe una carrera deportiva. Hoy comenzamos con algo que casi nunca se entrena, pero que lo condiciona todo. Porque existe una verdad incómoda. La mayoría de los problemas del deporte no son deportivos, son humanos. Y dentro de esos factores humanos hay uno que lo condiciona todo: la familia. Imagina esto. Un niño falla una acción decisiva, levanta la cabeza, no mira el marcador, mira a la grada, busca una cara, busca seguridad, busca saber algo esencial. ¿Sigo siendo suficiente? Porque la familia es la banda sonora del deporte de sus hijos. No siempre aparece en la foto, pero siempre está influyendo en cómo se vive el camino. Y hoy vamos a entrenar algo que casi nunca se entrena: el entorno emocional del deportista. Porque muchos jóvenes no abandonan por falta de talento, abandonan por cómo se sienten cuando el partido termina. La familia no juega, no entrena, no compite, pero condiciona todo. Un deportista necesita 3 pilares para desarrollarse de forma sana: autonomía, competencia y vínculo. Y el más determinante es el vínculo. Un niño puede soportar una derrota, puede soportar el banquillo, puede soportar un entrenador exigente. Lo que difícilmente soporta es sentirse juzgado en casa por quienes más necesita. La pregunta no es ¿cuánto apoyas? La pregunta real es ¿cómo se siente tu hijo cuando piensa en ti después de competir? Porque la autoestima es el verdadero talento invisible. La autoestima se construye en casa. Vamos a incomodarnos un poco. El problema empieza cuando confundimos acompañar con dirigir, cuando desde la grada damos instrucciones, cuando el coche se convierte en una rueda de prensa, cuando la pregunta siempre es ¿ganaste? Y nunca ¿disfrutaste? Sin darnos cuenta, enseñamos algo peligroso: que su valor depende del resultado. Y cuando el amor parece condicionado, aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, el talento se encoge. Reducir el deporte al marcador: ganaron, cuántos goles hiciste. Cuando solo preguntas por el resultado, el mensaje es claro: importa lo que haces, no lo que eres. Convertirte en entrenador adicional: analizas jugadas, corriges decisiones, das instrucciones desde la grada. Tu hijo ya tiene un entrenador. Tú eres su refugio. Ni entrenador, ni periodista, ni juez.
No hay que invalidar las emociones de los jóvenes deportistas. No es para tanto, ya habrá otro partido, ya que minimizar las emociones enseña a reprimirlas y validarlas enseña a gestionarlas. Hay que vivir a través de él, porque es su deporte, no tu revancha. Es su carrera, no es tu segunda oportunidad. El sueño debe ser suyo. Tengamos presente que las palabras en el coche educan, la mirada en la grada educa, el silencio después del partido educa, cada gesto deja huella, porque el niño no necesita análisis técnico, necesita refugio emocional. A veces, el mejor comentario después de competir es: me encanta verte disfrutar. Nada más. Cambia esto. ¿Ganaron? Por esto. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Cuando preguntas por emociones, construyes identidad. Cuando preguntas solo por el resultado, construyes presión. Y presión constante genera miedo. Y el miedo encoge el talento. El niño necesita sentir que puede fallar sin defraudar, que es querido gane o pierda, que el deporte es suyo, no nuestro. Celebrar el esfuerzo, la actitud, la mejora, el compromiso, porque el resultado construye estadísticas, pero el proceso construye personas. Y no formamos solo deportistas, formamos seres humanos capaces de gestionar la vida. Tengamos en cuenta que un deportista necesita 3 cosas muy simples y muy difíciles. Seguridad incondicional, te quiero, juegues bien o mal o regular, sin peros. Reconocimiento del proceso, celebrar la disciplina, la actitud, la mejora, la ayuda a los compañeros, ya que el resultado construye estadísticas, como hemos dicho anteriormente, y el proceso construye carácter. Y en tercer lugar, autonomía real. Preguntar, ¿tú qué necesitas? Porque la autonomía genera compromiso y el control genera dependencia o rechazo. Tengamos presente que padres y entrenadores no son bandos distintos, son el mismo equipo educativo. Cuando los adultos compiten entre sí, el niño queda en medio y un deportista inseguro nunca rinde. La coherencia entre adultos crea seguridad y la seguridad libera el aprendizaje. Recuerda que el deporte es una escuela de valores, más allá del rendimiento. Responsabilidad, perseverancia, disciplina, humildad, trabajo en equipo. Resiliencia, autoconfianza, gratitud. Pero esos valores se consolidan en casa. Reitero, no solo formamos deportistas, formamos personas. Regresan a partir de ahora nuestras secciones del podcast: Cuentos con valor, Vidas que inspiran y Lecciones de película, donde continuaremos compartiendo sobre esta banda sonora de los deportistas, las familias. Bienvenidos al primer entrenamiento de la segunda temporada de Escuela Deportiva de Valores. Hay historias que hablan de deporte y hay historias que hablan de vida, porque detrás de cada entrenamiento, de cada competición y de cada sueño, siempre hay personas que acompañan, sostienen y creen, incluso cuando nosotros dudamos. Hoy, en Cuentos con Valor, quiero invitarte a escuchar una historia que nos recuerda que en el camino de nuestros hijos, y también en el nuestro, hay algo mucho más importante que ganar o perder. Una historia sobre aquello que permanece, más allá del resultado. Mateo caminaba lentamente hacia el campo,
y el sol de la tarde iluminaba la hierba, y el sonido lejano de los otros jugadores calentando le llegaba como un murmullo. Sentía un nudo en el estómago. Era el día del partido más importante de la temporada, y algo dentro de él le decía que no estaba listo. Se sentó en el banquillo, apoyando los codos sobre las rodillas. Miró el balón en el centro del campo y por un momento recordó todos los entrenamientos que había hecho. Las carreras bajo la lluvia, los ejercicios repetidos hasta la fatiga, los errores que habían dolido y las pequeñas victorias que apenas se celebraban. Todo parecía insignificante frente al miedo que lo paralizaba ahora. Entonces levantó la vista y allí, en la grada, estaba su madre. No gritaba, no agitaba las manos de manera exagerada. Solo le sonrió y levantó la mano con un gesto sencillo, casi tímido. Confío en ti, Mateo. Al lado su padre asentía, con los brazos cruzados y una mirada tranquila, transmitiéndole seguridad sin palabras. Mateo cerró los ojos por un momento. Recordó todas esas tardes después del colegio, cuando llegaba frustrado por un error. Su madre siempre le preguntaba lo primero, cómo se sentía, antes de corregir o aconsejar. Su padre, por su parte, le enseñaba que cada caída era una oportunidad para aprender algo nuevo, que el esfuerzo valía más que el resultado inmediato. ¿Recuerdas cuando no querías volver a entrenar porque fallaste aquel pase?, dijo su madre. Como si hubiera leído sus pensamientos. Sí, susurró Mateo. Pensé que nunca sería suficiente. Y aún así volviste, continuó ella. Y hoy estás aquí, más fuerte, más consciente, más tú que nunca. El corazón de Mateo empezó a latir con un ritmo distinto. Sintió que ese apoyo silencioso, constante, era más poderoso que cualquier estrategia o técnica aprendida. Todo el miedo acumulado comenzó a diluirse. Cuando el entrenador lo llamó para entrar al campo, Mateo respiró hondo, se puso de pie. Cada paso hacia el césped era un recordatorio de que no estaba solo. Cada mirada hacia su familia le daba fuerza. Y aunque la tensión seguía presente, la duda que lo había paralizado se transformaba en determinación. Durante el partido, cada pase y cada movimiento llevaba consigo ese eco invisible de su familia. La paciencia de su madre, la firmeza de su padre, el cariño que lo había acompañado desde que era pequeño. Mateo cometió errores, claro que sí, pero esta vez no los sintió como derrotas. Cada fallo era una oportunidad para respirar, concentrarse y seguir adelante. En el último minuto del partido, cuando el marcador no favorecía a su equipo, Mateo recibió el balón solo frente a la portería. No pensó en la victoria ni en la derrota. Solo recordó la sonrisa de su madre y el asentimiento de su padre. Dio un paso, disparó y el balón se desvió ligeramente rozando el poste. El pitido final sonó. Su equipo había perdido por un gol. Durante un instante, la decepción amenazó con volver. Pero entonces su madre se acercó, le puso la mano en el hombro. Mateo, mira todo lo que has aprendido hoy. Mira cómo te has enfrentado a tus miedos. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que te hará crecer. Su padre agregó, no se trata solo de ganar un partido, se trata de cómo enfrentas los desafíos, de cómo confías en ti mismo y en quienes te acompañan. Hoy has ganado mucho más que un marcador. Mateo sonrió, comprendió con claridad que la verdadera victoria estaba en el camino recorrido, en la constancia, en la familia, que nunca le había fallado. Esa noche, mientras cenaban juntos, nadie habló de goles ni de errores. Hablaron de pequeños logros, de momentos de coraje y de cómo cada uno podía apoyarse mutuamente. Mateo, con la mirada tranquila y una sonrisa que no necesitaba palabras,
entendió algo esencial. La familia no solo acompaña, enseña y protege, también construye la confianza y los valores que acompañan a cada paso de la vida. Y en ese silencio, lleno de seguridad y cariño, Mateo supo que estaba listo para cualquier desafío futuro, porque ganar o perder no era lo más importante. Lo más importante era saber que nunca estaría solo. A veces pensamos que los grandes deportistas se construyen únicamente con talento, esfuerzo o disciplina, pero la realidad es que detrás de cada historia de superación, casi siempre encontramos algo invisible. Una familia que acompaña, un entorno que sostiene, alguien que creyó antes incluso de que llegaran los éxitos, porque nadie llega lejos completamente solo. Y precisamente de eso, de personas, entornos y familias que marcaron el camino de grandes deportistas, vamos a hablar ahora en nuestra siguiente sección, Vidas que Inspiran. Hay algo curioso en el deporte. Cuando vemos a un gran campeón, solemos fijarnos en lo visible, los títulos, las victorias, los momentos históricos, pero casi nunca miramos hacia el lugar donde todo empezó. Porque antes del aplauso hubo conversaciones en casa, antes de los entrenamientos hubo alguien llevando y recogiendo, antes de aprender a competir hubo alguien enseñando a vivir. En la Escuela Deportiva de Valores creemos que detrás de cada deportista siempre hay una historia que no sale en los resúmenes. Una historia de acompañamiento, de renuncias silenciosas, de familias que estuvieron incluso cuando nadie miraba. Por eso nació esta sección, Vidas que Inspiran. Historias que nos recuerdan que el éxito deportivo nunca es individual, que ningún campeón se construye solo y que muchas veces la verdadera victoria empieza mucho antes de entrar al campo o a la pista. Hoy no vamos a hablar de trofeos de metal ni de puntos de partido salvados al límite. Vamos a mirar hacia el graderío, hacia esa fila de asientos donde siempre hay las mismas caras desde hace más de 20 años. Vamos a hablar de un deportista que ha mordido la gloria en París y Londres, pero que siempre volvía a casa para cenar con los suyos como si nada hubiera pasado. Hoy vamos a viajar a la historia de un deportista que ganó casi todo, pero cuyo mayor triunfo quizá fue otro: crecer sin perder nunca quién era. Porque detrás de uno de los mejores deportistas de la historia hubo una familia que entendió perfectamente cuál era su papel. Hoy la vida que nos inspira es la de Rafael Nadal Parera. Nos preguntamos, ¿qué hace que un deportista no se rompa bajo la presión? ¿Qué evita que el ego devore a la persona? La respuesta de Rafa es clara: su familia. Porque mientras el mundo veía a un superhéroe, su entorno se encargó de recordarle que solo era un chico de Manacor, con un don para el tenis. Hoy analizamos cómo el clan Nadal diseñó el plan de entrenamiento más difícil de todos, el de la humildad, la resiliencia y el sentido de pertenencia. Preparad vuestras libretas, porque hoy la lección no es técnica, es de vida. Empezamos. Hay historias deportivas que empiezan con un talento y hay otras que empiezan con una educación. La historia de Rafael Nadal no comienza en una pista de tenis, comienza en casa, en una familia que nunca quiso crear al mejor jugador del mundo,
sino formar una buena persona. Cuando hablamos de Rafael Nadal, todos vemos sus 22 Grand Slams y su garra en la pista, pero pocos se fijan en lo que pasa cuando se apagan los focos. Rafa no es un lobo solitario, es el resultado de una estructura familiar que decidió que antes que un campeón debían formar a una persona íntegra. Rafa crece en Manacor, Mallorca, en un entorno sencillo, normal, familiar, sin focos, sin expectativas de grandeza, pero con algo decisivo: estabilidad. Sus padres, Sebastián y Ana María, crean un entorno donde el deporte nunca fue una obligación. Era un juego, una oportunidad, nunca una presión, porque en su casa había una norma silenciosa. Antes que deportista, eres hijo. Antes que ganador, eres persona. Y entonces aparece una figura clave: su tío, su entrenador, pero sobre todo, su formador. De Toni Nadal mucho se ha hablado de sus entrenamientos duros, de la exigencia, de la disciplina, pero lo verdaderamente importante no era cómo entrenaba a Rafa, sino para qué lo hacía. Toni Nadal nunca quiso que su sobrino creyera que era especial. Cuando Rafa empezaba a ganar torneos siendo niño, no recibía elogios desmedidos, recibía preguntas. ¿Has respetado al rival? ¿Te has esforzado? ¿Has tenido buena actitud? Porque en aquella familia entendían algo fundamental: el talento sin valores es peligroso. Y el éxito deportivo no da privilegios humanos. Hay una anécdota que cuenta cómo tras ganar su primer Roland Garros, su familia lo hizo volver en clase turista y seguir con sus rutinas de siempre en Manacor. Su entorno le recordaba que darle una pelota por encima de una red no le hacía mejor que un médico o un carpintero. Hay una historia que define todo. Cuando Rafa ya empezaba a destacar internacionalmente, viajaba por el mundo y al volver a casa seguía haciendo su cama, seguía recogiendo su habitación, seguía viviendo como cualquier chico de su edad. A diferencia de otros deportistas, Rafa se quedó en su pueblo, rodeado de sus padres, Ana María y Sebastián, y su hermana Maribel, donde la familia no fue solo apoyo logístico, fue un escudo protector contra el ego. Su madre siempre fue el refugio emocional, el lugar donde podía dejar de ser Nadal para simplemente ser Rafa. No había privilegios, no había trato especial, porque su familia sabía algo que muchas veces olvidamos: el éxito mal gestionado puede educar peor que la derrota. Y llegó uno de los momentos más difíciles para Rafa Nadal: el divorcio de sus padres, un golpe emocional enorme para un joven que ya competía al máximo nivel. Él lo ha contado después: su rendimiento cayó, su mente se bloqueó, el campeón parecía romperse. ¿Y qué ocurrió entonces? No apareció un entrenador nuevo, no apareció un psicólogo milagro, apareció la familia, el refugio, el apoyo silencioso, la estabilidad emocional que le permitió reconstruirse, porque cuando el deportista duda, necesita un lugar donde no tenga que demostrar nada. Y quizá por eso, años después, cuando Rafa gana Roland Garros, Wimbledon o el Open de Australia, seguimos viendo la misma imagen. Busca a su familia en la grada. Siempre. Primero la mirada, luego la emoción, después el triunfo, como si necesitara recordar quién es antes de celebrar lo que ha conseguido. Rafael Nadal no es solo un ejemplo de competitividad, es un ejemplo de algo mucho más profundo. Lo que ocurre cuando una familia acompaña sin invadir, exige sin presionar y educa sin perder el cariño. Su entorno no le dijo tienes que ser el mejor, le enseñó algo más poderoso: compite con humildad, respeta siempre, no olvides de dónde vienes. Y eso explica algo extraordinario. Durante más de 20 años en la élite mundial, nunca dejó de parecer el mismo chico de Manacor, porque los grandes campeones no se reconocen solo por lo que ganan, sino por lo que no pierden mientras ganan. Y Rafael Nadal nunca perdió ni la humildad, ni el respeto, ni la educación recibida en su casa. Hoy, miles de familias acompañan a hijos deportistas soñando con el éxito.
Pero la historia de Rafa nos recuerda algo esencial. Quizá el mayor triunfo no sea formar un campeón, sino formar una persona capaz de seguir siendo ella misma cuando todo el mundo le llama campeón. Y ahora, permitidme que os haga una pregunta. Si mañana vuestro hijo dejara el deporte, ¿qué os gustaría que permaneciera en él? ¿Los trofeos? ¿Las estadísticas? ¿O la manera en que aprendió a comportarse cuando nadie le miraba? La historia de Rafael Nadal no es solo la historia de un campeón, es la historia de una familia que entendió algo antes que nadie. Que el entorno no está para empujar, está para sostener, no está para gritar desde la grada, está para formar en casa, no está para vivir el sueño del hijo, está para acompañarlo en el suyo, porque cuando un niño compite, no solo compite él, compite su autoestima, compite su seguridad, compite la forma en la que se siente querido, y ahí la familia no puede fallar. Quizá no todos nuestros hijos serán Rafa Nadal, pero todos nuestros hijos sí tendrán una familia. Y esa familia puede ser presión o puede ser refugio, exigencia desmedida o acompañamiento firme, ruido o estabilidad. Hoy, en este entrenamiento, no estamos aquí para hablar de cómo formar campeones, estamos aquí para preguntarnos ¿qué tipo de entorno estamos construyendo? ¿Somos impulso o somos peso? ¿Somos apoyo o somos expectativa? Porque el verdadero éxito no empieza en la pista, empieza en casa. Y ahí todos jugamos. Estamos llegando a la recta final de este entrenamiento y lo hacemos dentro de un espacio donde el cine nos ayuda a entender mejor el deporte y sobre todo a entender mejor a las personas. Estamos en lecciones de película. Hoy iniciamos algo muy especial. En esta sección que forma parte del primer entrenamiento de la segunda temporada de Escuela Deportiva de Valores. Y vamos a profundizar en un tema decisivo en el desarrollo deportivo, como hemos venido realizando a lo largo de este entrenamiento. La familia. Porque detrás de cada deportista hay entrenamientos, esfuerzo y talento. Pero también hay miradas, palabras, decisiones y acompañamientos que marcan un camino. Hoy analizamos la película Un sueño posible, una historia real que nos recuerda algo esencial. El mayor talento de un joven deportista no siempre está en sus capacidades, sino en el entorno que le ayuda a crecer en ellas. El valor es difícil de comprender. Puedes tener el valor para seguir una idea absurda, pero no debes cuestionar a los adultos, o al entrenador, o a tu profesor, porque ellos imponen las reglas. Puede que tengan razón, pero puede que no la tengan. Todo depende de quién seas, de dónde vengas. ¿No pensó al menos uno de los 600 hombres en abandonar y unirse al otro bando? En fin, el Valle de la Muerte no es para tomárselo a la ligera. Por eso el valor tiene su peligro. ¿Deberías hacer siempre lo que los demás quieren que hagas? A veces ni siquiera sabes por qué haces una cosa. Bueno, cualquier tonto puede tener valor, pero el honor, ese es el motivo de verdad por el que haces algo o no lo haces. Es quien eres, o quizá quien quieres ser. Si mueres intentando hacer algo importante, entonces tienes honor y valor, y eso es admirable. Creo que eso quería decir el autor, que deberías tener el valor y el honor, y tal vez rezar por la gente que te dice qué hacer, también lo tenga. La película cuenta la historia de Michael Oder,
Un joven sin hogar, sin estabilidad familiar y prácticamente invisible para el sistema, hasta que una familia decide hacer algo extraordinario. No cambiar su talento, sino cambiar su entorno. Lo acogen, lo acompañan, lo educan y lo sostienen emocionalmente hasta que Michael descubre su potencial en el fútbol americano. Y aquí aparece la primera gran lección. Antes de formar deportistas, formamos personas. Quisiera trasladar una pregunta que, aun siendo incómoda, es necesaria. ¿Qué pesa más en el desarrollo de un joven deportista? ¿El entrenamiento o el entorno en el que crece? Michael no mejora cuando aprende más táctica, mejora cuando empieza a sentirse seguro. Cuando alguien le dice, importas, puedes, no estás solo. La familia Tui no le exige resultados inmediatos. Primero, le ofrecen algo mucho más poderoso: estabilidad, confianza, pertenencia, porque un joven deportista solo puede rendir cuando deja de sobrevivir emocionalmente. Si eres padre, madre o entrenador, pregúntate: ¿mi hijo o mi jugador sienten presión o sienten apoyo? ¿Tiene miedo a fallar o libertad para aprender? Hay una escena clave cuando Ligan, su madre adoptiva, explica a Michael que su mayor fortaleza es proteger. Y entonces sucede algo brillante. Ella conecta el deporte con la vida. Le dice a Michael que proteja al quarterback como si protegiera a su familia. Y en ese instante, Michael entiende. Porque el aprendizaje deportivo cobra sentido emocional. Esta es una lección enorme para el deporte formativo. Los jóvenes no aprenden solo instrucciones, aprenden cuando conectamos con su historia. Y aquí aparece uno de los errores más frecuentes en el deporte base: confundir acompañar con presionar. La familia de Michael no vive sus partidos desde la ansiedad, no proyecta expectativas, no convierte su éxito en una necesidad personal. Simplemente está. Y eso cambia todo, porque la familia sana en el deporte no empuja, no sustituye al entrenador, no mide el amor en función del resultado. Simplemente acompaña, sostiene y educa. Una pregunta que te lanzo: ¿tu hijo juega para disfrutar o juega para no decepcionarte? En Escuela Deportiva de Valores lo repetimos muchas veces. La mayoría de los problemas del deporte no son deportivos, son humanos. Detrás del abandono deportivo, del miedo al error o de una pérdida de confianza, muchas veces encontramos entornos que sin querer generan presión en lugar de seguridad. Un sueño posible nos recuerda que una familia puede ser el mayor impulso o el mayor peso invisible. El talento necesita entrenamiento, pero el desarrollo necesita amor, paciencia y equilibrio. Quisiera dejarte algunas preguntas para cerrar esta sección en este arranque de temporada, a modo de reflexión. ¿Qué tipo de entorno estás creando alrededor de tu hijo o deportista? ¿Celebras más el esfuerzo o el resultado? ¿Tu presencia genera tranquilidad o tensión? ¿Estás formando a un campeón o a una persona preparada para la vida? Un sueño posible no es solo una película deportiva, es una historia sobre cómo una familia puede cambiar un destino. Porque a veces el mayor logro no es llegar a la élite, sino encontrar un lugar donde alguien crea en ti. Recuerda, más allá de ganar, la verdadera misión de la familia en el deporte es acompañar, sostener y educar. Dos niños fallan un penalti durante un partido. Uno escucha: ¿cómo has podido fallar eso? El otro escucha: estoy contigo, sé que duele. Ambos fallaron. Solo uno volverá a intentarlo sin miedo.
La diferencia no es el talento, es el entorno. El deporte es un regalo que se nos confía. Cuando acompañamos a un hijo deportista, no sostenemos un balón, sostenemos ilusión, confianza, autoestima, infancia. Y eso exige algo difícil. Exigir sin romper, corregir sin humillar, acompañar sin invadir, apoyar sin presionar. Si quieres ayudar a tu hijo en el deporte, pregúntate esto: ¿estoy siendo un entrenador más? ¿O estoy siendo el lugar seguro al que siempre quiere volver? Porque el deporte es exigente. El mundo es exigente. Casa no debería serlo también. Cuando dentro de unos años termine su etapa deportiva, ¿qué quieres que recuerde? ¿Los resultados? ¿O cómo se sentía contigo después de competir? El verdadero legado no está en el trofeo, está en el vínculo. Porque el vestuario más importante no está en el estadio, está en tu forma de mirar, de preguntar, de abrazar. Y eso educa más que cualquier victoria. Soy Emiliano Carballo y esto es Escuela Deportiva de Valores. No buscamos fabricar estrellas, buscamos formar seres humanos que brillen con luz propia. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le llegue justo en el momento que más lo necesita. Y recuerda, suscríbete al podcast Escuela Deportiva de Valores en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes seguirme en Spotify, YouTube e iVoox, donde te agradecería que puntuaras o valoraras positivamente el podcast para poder crecer y llegar a más personas. Pulsando la campanita, dejando una estrella o reseña. También puedes seguir Escuela Deportiva de Valores en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, donde seguimos construyendo esta comunidad que apuesta por un deporte más consciente, más humano y más educativo, descubriendo historias que dejan huella dentro y fuera del terreno de juego. Nos escuchamos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces, sigue entrenando también los valores. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.